Tras la celebración del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, se llevó a cabo la exaltación y extensión del culto al Santísimo Sacramento, por lo que fue normal la construcción de altares dedicados para este fin. El trono de octavas de la Catedral de Sevilla, más conocido como el altar de plata, es el mejor ejemplo dentro de la iglesia sevillana. Este tipo de altares tan monumentales eran idóneos para la propiciación de este culto eucarístico. Se colocaba en la capilla mayor durante las celebraciones del Tríduo de Carnaval y las octavas del Corpus y de la Inmaculada, exponiéndose el Santísimo en él. Aunque desde inicios del siglo XVII hubo intentos de levantar un gran altar para este fin, sería bajo los gobiernos de los arzobispos hispalenses Jaime de Palafox y Cardona y Luis de Salcedo y Azcona cuando se erigió tal y como lo conocemos, siendo los autores materiales Juan Laureano de Pina y Manuel Guerrero. Se trata de la representación de una custodia de mano en proporciones colosales, donde destaca la doble ráfaga de rayos y la corona imperial que cubre toda la estructura. Desgraciadamente, no lo conservamos en su totalidad, pues a inicios del siglo XIX, y con motivo de la invasión napoleónica, toda la plata catedralicia fue refugiada en Cádiz, para evitar el expolio, pero siendo utilizada una buena parte de ella para ser fundida y costear así los gastos de la guerra. Si lo comparamos con el lienzo que nos permite ver su fisonomía original, se han perdido dos grandes frontales de altar y otras piezas más pequeñas. El frontal conservado se encuentra hoy en la capilla mayor. Las imágenes escultóricas que se reparten por su superficie buscan la apoteosis de la iglesia hispalense y la de la Inmaculada Concepción, gran devoción popular. Actualmente, siempre están sobre el altar las imágenes de los santos patrones Leandro e Isidoro, cuyos ornamentos episcopales fueron labrados en plata. Las imágenes de los santos Pío y Laureano y la de Santa Rosalía se encuentran en la sacristía mayor. Si en el pasado este altar tuvo una función efímera, solo usado en determinados momentos, desde la llegada del nuevo milenio quedó instalado en su ubicación actual, para que las celebraciones más multitudinarias tengan lugar aquí, permitiendo de esta manera una mayor participación de los fieles.